Gracias, Javier. Bárbara, buenas tardes. Sí, en Campo Quijano, en 2014, donde un siniestro vial bastante grave se lleva la vida de 4 personas. 2 de ellas son hijos de Alfredo Jurado. Alfredo, gracias por su tiempo. Bueno, en estos días estarán liberando al autor de este trágico siniestro vial. Su punto de vista, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, quedó en libertad. Nosotros hace unos meses atrás nos notificaron desde el juzgado, mediante una cédula, que bueno, Omar Barrientos ya empezaba a hacer, tramitando, digamos, la libertad condicional, ¿no? Que es un beneficio que tienen, digamos, todos los detenidos que están condenados. Así que bueno, ya nos enteramos también que quedó en libertad. ¿Nos cuenta cómo fue ese momento, por favor? Bueno, la verdad que muy triste, ¿no? Para mí, para mi familia, para los amigos, porque en realidad ese día, el 19 de enero del 2014, a las 14:30, nosotros recibimos un llamado telefónico en el cual nos decían que mis hijos habían tenido un accidente. Era un grupo de chicos que fueron 17 chicos de ahí del barrio, amigos de mis hijos. Fueron un día sábado, un sábado 18 de enero a la tarde, a Campo Quijano, al camping más precisamente. Ese día, bueno, por la tarde fueron un sábado, pasaron toda la noche en el camping y al mediodía era que hacían un asado y ya regresaban. Justamente mi señora había hablado una hora, media hora antes con mi hija, que estaban bien, que ya habían comido una parte, como eran 17 chicos lo que fueron y bueno, ya tenían que comer la otra parte, ya se venían. Entonces mi señora justamente le dice, vengan con cuidado, una ruta, qué sé yo. Bueno, recibimos el llamado telefónico que teníamos, habían sufrido un accidente y me decían, ¿cómo un accidente? Si yo hablé hace ratito, y ellos me dijeron que estaban por todavía comer. Y bueno, nos venimos, porque nosotros estábamos acá en casa de un familiar y agarramos un vehículo con unos sobrinos y empezamos a encarar, digamos, para Campo Quijano. Y bueno, ahí mientras íbamos en el trayecto, en el camino, tratábamos de comunicarnos con mi hijo, con Juan Cruz o con Ana Belén, y era imposible comunicarse, no se podía, hasta que en un momento nos responden el teléfono de mi hijo Juan Cruz, pero hasta esto nosotros ya estábamos más allá, capaz que de la mitad del camino a Campo Quijano. Y era la novia de mi hijo en ese momento que nos decía llorando, que muy poco se le entendía lo que nos decía, que por favor que vamos al hospital de Quijano, que ahí está Juan Cruz. Y nosotros, bueno, ya en eso ya nos entró la desesperación. Y ya entrando prácticamente a lo que es Quijano, nos cruzamos con 4 ambulancias que venían para acá, para la ciudad. Y bueno, ahí prácticamente nosotros empezamos, ya no entró la desesperación, empezó ya, la verdad que no sé cómo llegamos hasta el hospital, pero llegamos al hospital, entramos al hospital y nos dirigimos directamente, no sé por qué, cómo, pero nos dirigimos, debe haber sido la enfermería. Entramos ahí y ahí, bueno, estaba mi hijo ya en el suelo así, en el piso, pero arriba de una camilla así improvisada. Parece que lo subieron ahí en Quijano, digamos, de esos tablones que usan como una mesa, con caballete. Y él estaba con la cabeza vendada ahí, y bueno, mi señora se tiró ahí al piso, arrodilló y lloraba, y Juan Cruz ya no respondía para nada. Bueno, ese fue la verdad que el momento que nos cambió completamente la vida, ¿no? Creo que fue muy, muy duro, la verdad que verla a mi señora, a mi hijo ahí que no reaccionaba, que lo mirábamos los médicos y lo único que hacen ellos es mover la cabeza nada más y bueno, después de ahí, bueno, mi señora
la verdad que entró en una crisis terrible, que la querían medicar, no sé cómo habrán hecho para tomarle la presión, pero tenía como 23 de presión, la querían medicar, hasta que en algún momento lograron medicarla, ya le pusieron calmante, toda esta cuestión. Hasta esto nosotros no sabíamos absolutamente nada, qué es lo que había pasado. Es más, nosotros cuando veníamos en la ruta, yo pensaba que era un accidente en la ruta, que habían chocado de frente los vehículos. Y bueno, ya desde el hospital ya no salimos de ahí. Que después vino un médico o una psicóloga, no sé, pero qué tiempo habrá pasado, ya perdimos prácticamente la noción del tiempo ahí en ese momento. Alfredo. Todo lo que pasaba ahí. Sí, te escucho, Javier. ¿Cómo Sí. le va, Alfredo? Y disculpe que lo hayamos hecho recordar este terrible momento que seguramente nunca se le borró de la memoria y del corazón, el sufrimiento que habrán padecido desde ese momento, hasta que finalmente se hizo el juicio 2 años después, en 2016. Cuando se leyó la sentencia que se le daba 8 años a Omar Barrientos, el que provocó la muerte de 4 personas, entre ellos sus 2 hijos, hasta el día de hoy, en que lo ve en libertad, digo, me imagino que en 2016 dijeron, bueno, se hizo justicia. Y hoy, cuando ven a Omar Barrientos con la posibilidad de estar en su casa, ¿cómo lo viven? Bueno, mi señora siempre decía lo mismo, ¿no? Porque él justamente en una parte del juicio, cuando él declara, Barrientos declara, él decía de que él, estando ahí detenido, él estaba muerto vivo. Y claro, mi señor decía, ¿y nosotros, los padres, yo cómo estoy? Si él está muerto vivo, ¿cómo estoy yo? Y claro, la verdad que es muy duro, porque nosotros estábamos conscientes, ¿no? de que esto iba a ocurrir en algún momento. Como decía bien también mi señora, decía ella, claro, lo que pasa es que la mamá de él lo puede ir a visitar a la cárcel 2 veces a la semana, lo va a visitar, lo tiene, lo abraza, lo besa. Nosotros tenemos que ir al cementerio. Y bueno, la verdad que es muy doloroso y sabíamos que iba a llegar este momento, así que nosotros siempre, de hecho que te genera muchísima angustia al saber, ¿no? De que 8 años y menos de 8 años por semejante daño que hizo, creo que no es una condena que si bien es cierto es histórica, digamos, porque acá en Salta y bueno, en gran parte del país, como digo, que no se dan este tipo de condenas a los conductores, realmente estos conductores asesinos que matan gente y en gran parte del país la mayoría de las veces se van a su casa, no tienen ningún tipo de problema, nunca quedan detenidos y a esta persona quedó detenida, digamos, desde el primer día quedó, cumplió parte de la condena y está en libertad. Bueno, la verdad que te duele muchísimo, te genera muchísima angustia esto, pero bueno, si la justicia determinó así, la verdad que te duele mucho, ¿no? Pero bueno. Claro. Habrá que Alfredo, respetar, no sé, la verdad. Nos decía al principio que ustedes Sí. ya sabían que esto en algún momento iba a pasar, sin ir más lejos, ya hace algunos meses que se viene con esta diligencia para que Barrientos quede en libertad. ¿Cómo ha sido ese proceso de estos meses de poder asimilar lo que iba a pasar en algún momento con la persona que mató a sus hijos? ¿Cómo han sido estos meses, tanto para usted como también para su mujer? Bueno, la verdad que nosotros, la vida nos cambió completamente desde el momento ese que lo vimos a Juan Cruz, ella ha fallecido. Ese fue, creo que, el momento más doloroso, ¿no? Que nos tocó vivir como familia. Y al enterrarnos, a los minutos, así, no sé si media hora, hasta que nos informan también que Ana Belén también falleció. Como nos decían los médicos, tenemos una mala noticia para decirle. Y ya estaba mi hijo fallecido ahí y no sé qué otra mala noticia, pensaba en esos segundos y me dice, tenemos que decirle que lamentablemente Ana Belén también falleció. Bueno, son 2 golpes terribles que nos pegaron. Creo que eso no, aparte de esa muerte, esa pérdida, ¿no? de un hijo, como digo, que uno, la verdad que el ser humano no está
preparado para afrontar la muerte de ningún ser querido, y menos la de un hijo, y nosotros tuvimos que enterrar a 2 hijos el mismo día. Entonces, creo que ese dolor también nos fortaleció mucho. Como le dije, nosotros sabíamos que este momento de la libertad de esta persona iba a llegar, él iba a estar en libertad, iba a ir a su casa con su familia y a hacer su vida normal. Y nosotros teníamos, como dicen vecinos, nosotros nos condenaron, pero nos condenaron de por vida, y lo condenaron de muerte, le dieron la condena de muerte a mis hijos. ¿Por qué? Por ir a compartir un asado en un camping. En algún momento... Responsable que... ¿En algún momento Barrientos les pidió perdón, sí, ya sea desde el momento que estuvo detenido, desde que fue condenado, ahora que salió en libertad condicional? No, nunca. Él, es más, él en el juicio, que cuando él habló en el juicio, lo único que dijo era que le pedía perdón a su madre, a su mamá, y bueno, eso que él se sentía muerto en vida. Es una pena. Pero ¿Siente, nunca no hablaron nada. ¿Siente, Alfredo, que la justicia argentina es verdaderamente justa? Yo creo que no, porque si uno ve la cantidad pero la cantidad que uno conoce, ¿no? La cantidad de casos, si nos enfocamos únicamente en los siniestros viales. Pero, como le decía, para que sea un fallo histórico acá en Salta y en gran parte del país, ¿no?, que tanta gente imprudente por andar manejando en estado de ebriedad a altísima velocidad, mata personas, mata gente y se van a su casa. Pero nadie se fija en el dolor que deja. Entonces, uno dice, ¿dónde está la justicia? La verdad que ¿dónde está la justicia? Tanta gente, ¿no? Y uno ve tantos otros casos y bueno, uno diría, bueno, si vamos porque yo creo que tendría que sancionarlo o condenarlo de acuerdo al daño que producen, ¿no?, las personas, los delincuentes, o en este caso estos asesinos al volante, que muchas veces decían, no somos asesinos al volante. Y bueno, si no son asesinos al volante, la gente que dicen, que matan gente, dice no somos asesinos al volante. Y bueno, pues que se pongan un calificativo. ¿Cómo lo llamamos? A veces las condenas entran por homicidio culposo. Y bueno, en este caso entró por homicidio simple con dolo eventual, por eso justamente es algo histórico en la provincia. Si bien es cierto, le dieron 8 años, que es la pena mínima, que llegaba hasta los 25 la máxima, ¿no? Alfredo, ¿recuerda usted la graduación alcohólica que tenía cuando se hizo el dosaje de Barrientos? Sí, él tenía 1.36 de graduación alcohólica y venía a una velocidad máxima, creo que de 140, cerca de 140, 135, 140 kilómetros por hora. Bueno, justamente también todo eso se dijo en el juicio. Los peritos justamente que trabajaron en ese momento, dieron esos datos, ¿no?, que tenía 1,36 de alcohol en sangre. Y él venía desde el día sábado, también declaró él. Ellos venían desde el día sábado. Él venía tomando, porque dice que él salió de trabajar al mediodía y se fue a compartir un asado con sus amigos, y ahí empezó a tomar, dice, vino, y después continuó toda la tarde, a la noche, que estaba el partido, era un superclásico de Boca River justamente, que mi hija justamente se llevaron el televisor, porque ella era hincha de Boca y fanática, y entonces llevaron el televisor para ver el partido justamente en Quijano. Nosotros tenemos fotos ahí que ellos tienen, justamente estaban con el televisor ahí en la noche esa del sábado. Y bueno, Barrientos dice que ese sábado, se quedó toda la noche tomando. Se fueron a bailar, un boliche ahí en Rosario de Lerma, porque él es de ahí del Rosario de Lerma. Después salieron de ahí del boliche, siguieron tomando bebidas alcohólicas. Justamente uno de los que venía dentro del auto
también declaró, él decía que sí, que bueno, salían de boliche, siguieron tomando, después se fueron a la casa del muchacho de un amigo, digamos, de Barriento, que estaba dentro del vehículo. Y dice que él sacó, dice, de su casa, porque Barriento se durmió un rato, dice, en el auto, sentado, cuando estaban estacionados ahí, dice, en la casa, fuera de la casa de esta persona. Ahí también tomaron vino, dice, y bueno, el Barriento se durmió y que ahí más o menos, ahí que él balbuceaba, decía que él sacó, dice, de su casa, porque tiene una pileta de esas pelopinchos al fondo, sacó unos baldes de agua, lo lavó al auto, como era un autito rojo, y entonces dice de que lo despertó a Barriento y le dijo, despertate, dice, vamos que ya está listo el diablo. Y el juez le pregunta, ¿y cómo eso? ¿Qué era el diablo? No, al auto nosotros le decíamos diablo, dice, porque estaba pintado de rojo. Y bueno, después se fueron para el dique de las Lomitas ahí en Campo Quijano. De ahí parece que la policía estaban en los controles, lo corrieron, y de ahí es donde se fueron ellos para el río Blanquito, creo que se llama, de ahí pasando el camping de Campo Quijano. Y bueno, ahí estuvieron justamente hasta esa hora. Cuando ellos ya venían, ahí es donde pierde el control. Lo recordamos perfectamente. Sí. Estuvimos siguiendo este caso muy de cerca. Realmente nos llenó de bronca en su momento, porque era una irresponsabilidad tras otra. Y al enterarnos de que había 4 fallecidos a raíz de todo esto, y entre ellos 2 de sus hijos, Alfredo, créame que lo sentimos mucho, como hasta el día de hoy, haber perdido dos vidas humanas de esta manera por una irresponsabilidad que ha cumplido 60% de condena y ya se encuentra nuevamente afuera. Y usted, a sus hijos, a Juan Cruz, a Ana Belén, ya no los tiene más, los tiene solamente en el corazón. Gracias, Alfredo, y disculpe que hayamos tocado este tema nuevamente y se lo hagamos revivir. No, está bien. Yo creo que, y aparte de eso también, que dejó a mi nieta, Ámbar Valentina, sin su mamá. Que justamente Ana Belén, mi hija, en ese momento cuando ella estaba en el camping, ella la tenía alzada a mi nietita en ese momento, que en ese momento ella tenía 1 año y 5 meses. Y de los lesionados, de las personas lesionadas, ella era la más grave, digamos, que estaba en ese momento. Que gracias a Dios ella se recuperó, que tenía fractura de cráneo, había perdido su primer falange de su pulgarcito derecho, contusión abdominal, pulmonar, pero gracias a Dios que ella, bueno, se recuperó y bueno, quedó sin secuela. Así que mire, el 1 de agosto ahora, el que pasó, cumplió 8 añitos, pero sin su mamá. Tal cual, es tristísimo lo que le toca. Todo el año que pasa. Alfredo.